Pueden sentarse. You may be seated. La semana pasada tuvimos un mensaje específicamente para las madres Last week we had a message specifically for the mothers. y quería pedirle disculpas a aquellas personas que nos ven a través de los medios de comunicación I wanted to ask those people watching us through social media to excuse me. porque hubieron problemas técnicos y no nos pudieron ver. There were technical problems and they weren't able to see us. Pero si usted conoce una mamá, But if you know a mom, yo le pido que por favor le haga llegar ese mensaje. I ask you to please get that message Fue to un her. mensaje de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros, It was a message with a lot of blessings for pero each and every one of us. específicamente para las madres. Specifically for the Y moms. yo sé que Dios las va a bendecir I know muchísimo. God will bless them a Así lot. que por favor háganles llegar esa enseñanza. So please make that message get to them, please. Antes de eso les estuve hablando sobre desayunar con Jesús. Before that, I spoke about breakfast with Jesus. Y les hablaba cómo Jesús les había dado instrucciones específicas I spoke how Jesus gave specific a instructions sus discípulos to his disciples de que lo esperaran en el monte de Galilea. to wait for him in the Mount of Galilee. Entonces Jesús les da una orden, Jesus gives an order. ellos le obedecen, They obey. van al monte de Galilea, They go to the Mount of Galilee. pero resulta que después de un tiempo, But after a while, precisamente Pedro se cansa de esperar Peter precisely gets tired of waiting, y decide nuevamente volver a la pesca. decides to go fishing once again. El problema no fue que él solo se fue a la The pesca, problem is that not only he went alone, sino que otros discípulos, 6 discípulos lo siguieron a él 6 other disciples followed en la pesca. fishing. Y eso nos enseña a nosotros That teaches us de que cuando nosotros volvemos nuevamente atrás when we go back a los caminos antiguos, to the old ways, a hacer las cosas que antes to do hacíamos, things we used to do, no solamente nos afecta a not nosotros, only does it affect us, sino que también afecta a las personas que están con it nosotros. also affects the people surrounding us. Así que esas decisiones So those decisions van a afectarlos también a ellos. will also affect them. Hubo una historia en la Biblia muy importante There was a very important story in the Bible, también de una promesa que Dios había dado. also about a promise God had given. Le dijo a Abraham y a Sara que él les iba a dar hijos, He said to Abraham and Sarah they would have children, pero ellos tenían que esperar. but they would have to wait. Y resulta que después que pasaron varios años, Turns out after many years, when Sara y Abraham Sarah and Abraham se empezaron a preocupar began to worry porque la bendición de Dios no llegaba, because God's blessing wasn't coming. porque las promesas de Dios no se cumplían. God's promises were not Entonces fulfilled. se empezaron a desesperar They began to get desperate. y en esa In desesperación that desperation, se toman malas they decisiones. make bad decisions. El problema con la The desesperación problem with getting despair, es que las personas toman malas people decisiones make bad decisions porque no están enfocados en las promesas de because they're not Dios, focusing on God's no promises. están viendo las promesas de They're not Dios, seeing God's promises. sino que están enfocados en sus They're necesidades, focusing on their needs en lo que ellos quieren, anhelan o desean, and what they want, desire, or long y for, no en lo que Dios tiene para not ellos. in what God has for them. Entonces Sara le dice que vaya y esté con su Criada. criada So Sarah tells him to go and be with his servant, y que tengan un hijo y que ese hijo será de ellos. to have a child, and that child will be theirs. Y Abraham hace conforme a la voluntad de su esposa. Abraham does according to the will of his wife. Y está con Agar, que es la sierva de Sara. Hagar, who's the servant of Sarah, Tienen un hijo they have a child, y hasta el día de hoy and until today, el conflicto que usted ve entre los palestinos, los árabes y los judíos, the conflicts that you see between the Palestinians, the Jewish, and the and the Arabs, Arabs, es por el problema o no esperar en las promesas de Dios. is due to the problem of not waiting for God's promises. Ese problema That problem que vivimos miles de años después that we live thousands of years later empezó por la desobediencia, began with disobedience porque no supieron esperar, because they didn't know how to wait. porque la gente se desespera, People get desperate. porque la gente mira el reloj People look at their watch y dicen las cosas no están sucediendo para mí, and say things are not happening for me. las cosas no están pasando Things are not going. y entonces toman malas So decisiones. they make bad
bad decisions. Otro de ellos fue Israel. Another one was Israel. Cuando Moisés sube a hablar con Dios When Moses goes to speak to God, y Dios le va a dar los 10 and mandamientos. God will give the 10 commandments. Resulta que el pueblo abajo que estaban esperando Turns out the people down there se desesperaron got desperate porque Moisés no bajaba. because Moses wouldn't come down. Habían pasado ya 20 días, 20 days have gone by, 30 días, 30 days, 40 días 40 days, y Moisés no and aparecía. Moses wouldn't show up. Entonces ellos decidieron formar un ídolo So they decided to form an idol del oro que ellos habían recibido de los out egipcios of the gold they received from the y Egyptians. formaron un ídolo y lo empezaron a adorar They formed an idol and began to worship porque no pudieron esperar. because they couldn't wait. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Many times we do the same. En el tiempo de la espera In the time of waiting, nos desesperamos we get desperate y empezamos a formar y a crear and ídolos begin to form and create y nos idols, volvemos idólatras. and we become idolaters. ¿Qué es la idolatría? What is idolatry? Todo lo que tú pongas delante o primero que Dios. Everything you put before or first than God. Puede ser una persona, It can be a person, pueden ser tus it hijos, could be your children, tu trabajo, your el job, dinero, money, la educación, education, tu compañía, your company, lo que sea. whatever it Que is tú estás poniendo primero o antes que Dios, that you're putting first or before God. eso es un ídolo. That's an idol, Y Dios te lo va a quitar. and God will take it away. Eso no va a durar en tu vida. That will not last in your life. Entonces el pueblo se desespera So the people get desperate. y a causa de eso Due to this, entran en idolatría. they go into idolatry. Moisés Moses comete el mismo error. makes the same mistake. Ve que uno de sus compatriotas, de los israelitas, He sees that one of the Israelites está siendo maltratado por uno de los is egipcios being mistreated by one of the y Egyptians. toma entonces la ley en sus So he manos takes the law into his own hands y mata al egipcio. and he kills the Egyptian. Y esto le costó a Moisés 40 años en el desierto This cost Moses 40 years in the por desert no saber esperar. for not knowing how to wait. Entonces, lo que Dios quiere What God es wants que nosotros aprendamos a esperar, for us to learn to wait. que tú no te desesperes, Don't get desperate. que las promesas de Dios son sí y amén. God's promises are yes and amen. Cuando tú entiendes eso, When you understand entonces no importa lo que pueda estar that no pasando, matter what may be tú happening, vas a estar tranquilo esperando you will be calm waiting porque tú sabes que tú sabes because you know that you know que tú sabes que tú that you sabes know that you know de que Dios te va a that bendecir. God will bless you. Entonces no hay por qué desesperarse, So don't get desperate. no hay por qué sentirse angustiado There's no reason to feel anguish o pensar que el tiempo se te está or to think acabando. that time is running out. No, tú estás en el kairos No, de Dios, you're in God's kairos, no en el cronos. not in the chronos. Pastor, ¿cuál es la Pastor, diferencia? what is the difference? El cronos Chronos es el tiempo en el cual nosotros vivimos. is the time we live in. Los segundos, The los seconds, minutos, the minutes, las horas, the hours, los días, las semanas, los meses, Days, los años, las weeks, décadas. months, years, decades. Ese es el tiempo. That is the Eso es time. lo que nosotros se conoce como el cronos. That is what we know as chronos. El kairos de Dios God's kairos es la voluntad perfecta de Dios. is the perfect will of God. En el momento que Él sabe The time that He de que knows tú estás listo y preparado para la when bendición. you're ready and prepared for the blessing. Porque no va a ser antes, It's not going to be before, pero sí puede ser después. but it could be after. Tú nunca, jamás, You would es never, imposible ever, it's que tú impossible puedas adelantar las bendiciones de that you Dios. could forward God's blessings. Pero lo que yo sí he visto What I have seen una y otra vez once and once again, es que la gente retrasa las bendiciones de people Dios. delay God's blessings. Tú no las puedes You adelantar, cannot forward them, pero sí las puedes atrasar. but you can't delay Entonces, them. lo que Dios tenía para ti ahora, What God had for you now, y por tus errores y por tus by decisiones, your mistakes, by your lo decisions, puedes retrasar para dentro de 5 o 10 you años. could delay them for 5, 10 years. Y después entonces nos quejamos y le echamos la culpa a Then we Dios. complain and blame God Cuando fueron nuestras propias when it decisiones. was our own decisions. Dile a la persona que está a tu Tell the lado, person by your side, ten cuidado be careful con tus decisiones. with your decisions. Ten cuidado Watch out con tus for your decisiones. decisions. Entonces ellos So they retrasaron sus bendiciones. delay their blessings. Hubo otro ejemplo. There was another example. Dios les dice a los discípulos God tells the disciples que esperen la venida
del Espíritu to Santo. wait for the coming of the Holy Y Spirit. ellos están lo que nosotros conocemos en el aposento alto. They're in the highest room. Y hay aproximadamente 500 personas. And there's approximately 500 people. Pero empiezan a pasar los días, But days begin to pass. empiezan a pasar las horas Hours y begin las to pass semanas. and weeks. Y el Espíritu Santo no ha llegado. And the Holy Spirit has not arrived. Entonces muchos de ellos empezaron a desesperar. Many of them got desperate. Y hay gente que tiene que estar en movimiento. There are people that have to be moving. Hay gente que dice es que yo no me puedo quedar quieto, yo no me People that puedo say, quedar I quieta. cannot stay still. Pues entonces tienes que aprender a quedarte quieto. So you have to learn to stay Porque still. Dios dice, Because God says, estás quieto be still para que veáis que yo soy to Dios. see that I am En God. otras palabras, no va a ser por tus In other fuerzas, words, it's not by your strength, no va a ser por ejército, it's not by an army, sino que va a ser por el Santo Espíritu de but it's Dios. by the Holy Spirit of God. Entonces hay momentos So there are moments donde Dios te dice que te quedes where quieto. God tells you be still. Y estar quieto es permanecer To quieto be still is to remain y still esperar and wait en Dios. on God. Si tú no puedes hacer eso, If you can't do que this, es tan fácil y tan sencillo, that's so simple and easy, ¿cómo vas a poder hacer el resto? how can you do the Es rest? como que si tú no puedes sumar 1 más 1. It's like you cannot add 1 plus Entonces 1. sería imposible So it's impossible tomar física, álgebra, to take physics, ¿no es cierto? algebra, O otra clase de matemática más. Sería other types of imposible. math. It will be Si impossible. no podemos hacer lo básico que es 1 más If you 1. can't do the basics, which is Y 1 lo plus básico 1. es simplemente esperar. The basic is simply to ¿Qué tan wait. difícil es How esperar? difficult is it to Decir, wait? Señor, yo sé que tú lo vas a To say, hacer. Lord, I know you will do it. No importa cuánto tiempo No tome, matter how long it no takes, importa lo que la gente pueda estar no pensando matter o what people diciendo, are thinking or saying, yo sé que tú vas a llegar I know you will arrive en el kairos tuyo, in Señor. your kairos, En el Lord. momento en que tú tienes esto, In the moment that you have this, en el momento en que tú lo has elegido. the moment you have chosen, Y tú estás tranquilo And you're y calm, estás confiando and en you're Él. trusting in Him. Pedro no lo supo hacer. Peter didn't know how to do Él, this. él se desespera He gets desperate y se va nuevamente a pescar. and goes once again to fish. Alguien podría decir, pastor, es que hay que entender la Somebody could say situación. you have to understand the situation. Esas son excusas. Those are excuses. Porque si Dios te dice que hagas algo, If God tells you to do something, ¿tú no crees que Él se va a encargar del resto? don't you think He will take care of the rest? ¿Tú no crees que Él ya pensó en Don't eso? you think He already thought of that? Entendamos algo. Let's try something. Jesús había muerto, Jesus had died, pero Jesús había but resucitado. Jesus resurrected. Era verdad, Jesús había muerto días It's atrás, true. Jesus had died days pero later. también es verdad que Jesús había But it's also resucitado. true that Jesus También resurrected. es verdad It's also true que todo su mundo de los That discípulos all the world of the disciples se había ido al piso, had gone to the ground ya que el ministerio, because of the ministry. todo lo que ellos conocían, Everything they knew, todo lo que ellos habían hecho everything they had done durante los últimos 3 años y medio, for the past 3 years and a half dependía alrededor de Jesús. depended around Jesus. Pero ya ahora Jesús no está. But now Jesus is no longer there. Tal vez tú perdiste tu trabajo. Maybe you lost your job. Era la forma en cómo tú proveías a tu familia. That's how you provided for your family. Ahora el trabajo no está. Now there's no more work. Tal vez el negocio ya no está andando como Maybe antes andaba. the business isn't running the way it used to, Y estás a punto de ir en bancarrota. and you're about to go bankrupt. Tal vez perdiste tu familia, tu Maybe hogar. you lost your family, your home. Tal vez lo perdiste todo. Maybe you lost it all. Y te sientes ahora desesperado, And now you desesperada. feel desperate. Así como tal vez los discípulos se Just sintieron. like maybe the disciples felt. Y estás pensando, tengo que hacer And algo. you're thinking, I have to do Tengo que something. moverme. I have to move. Tengo que tocar I have puertas. to knock on doors. Tengo que llamar. I have to call. Tengo que pedir I ayuda. have to ask for Y help. Dios te está diciendo, no, tienes que permanecer God is saying, esperando. no, you have to remain Simplemente waiting. espérame que yo voy a llegar. Simply wait for me, I will arrive. Jesús les dice a los discípulos en una Jesus says to ocasión, the disciples on one occasion, vamos a pasar al otro lado. let's go to the other side. Y se mete en la barca He gets in the boat y se acuesta a dormir. and goes to sleep. En la mitad del camino Halfway there, se levanta una gran a tormenta great storm arises. y las olas están azotando la The barca. waves are hitting the boat. El viento está que tumba la barca. The wind is knocking down on the boat. O sea, la situación está
crítica. The situation is Está crítica. critic. Tanto que para estos pescadores So much that these que fishermen conocen y tienen experiencia that know and have the experience, piensan que se van a morir. they think they're going to O sea, die. esto no era cualquier tormenta. It wasn't just any other storm. Esta era una super This tormenta was a superstorm para que ellos piensen for them to que think se van a morir. that they would die. Entonces van asustados So they're scared. y despiertan al maestro They wake up the master. y le dicen, maestro, They said, Master, ¿no te importa lo que está pasando? don't you care what's happening? ¿No te importa que nos vamos a ahogar? Don't you care we're going to ¿No drown? te importa que vamos a naufragar? Don't you care we're going to go Y shipwreck? Jesús se levanta y le dice, hombres de poca fe. Jesus gets up and said, Men of little O sea, faith. parece algo loco. It seems like craziness. Están a punto de They're morirse. about to die. La tormenta es real. The storm is real. La situación es The crítica. situation is critical. Están en un momento de emergencia. They're in an emergency Y moment. Jesús les está hablando de fe. Jesus speaking about faith. Sí, porque Jesús les había prometido, Yes, because Jesus had promised vamos a pasar al otro we will lado. go to the other side. La promesa era The promise que was ellos iban a llegar al otro lado. they would reach the No other side. importa la tormenta que se No levante. matter whatever storm No arises. importa la oposición del enemigo que tú No matter tengas. the opposition of the enemy that you Cuando have. Jesús te promete algo, When Jesus promises you lo que something, Él te prometió se va a what he cumplir. promised you will Tú no fulfill. tienes por qué desesperarte. You do not have to get desperate. Aún cuando piensas que te vas a Even morir. when you think you're going to die. Eso es un hombre, una mujer de That fe. is a man or woman of faith. Tienes que levantarte y creer a You have to Dios. get up and believe God. Es fácil It's easy decirle a la gente crea en Dios. to tell people believe in God. Es fácil It's easy. decirle a la gente To tell people que confíen en to Dios, trust in God. de que Dios va a estar ahí con ellos. God will be there with them. Pero ¿qué pasa But what happens cuando los problemas o las situaciones llegan a tu when the casa? problems or situations reach your home? ¿Vas a poder tener esa fe? Will you be able to have that ¿Vas a faith? poder levantarte y creerle a Will Dios? you be able to get up and believe Así God? como lo has dicho y lo has predicado, Just like you said it and así preached como it. lo has enseñado, Just like you've taught le it. has hablado a tus parientes, You tus spoke to your familiares, tus family amigos, members, siblings, tus friends, vecinos. neighbors. Ahora cuando te toca a ti, Now when it's your turn, lo vas a poder hacer de can you do verdad. it? Can you truly do it? Eso es diferente. It's different. Hay una historia There's a story en la Biblia in the Bible donde María, la hermana de Aarón, where Mary, Aaron's sister, y la hermana de Moisés, and Moses' sister, cuando ellos pasan el mar rojo when they go through the Red y Sea, cuando Dios les da la victoria, when God gives them the victory, entonces María reúne then Mary a las gathers mujeres, a las doncellas de Jerusalén the women, the damsels of Jerusalem. y empiezan a hacer cánticos delante de They begin Dios to sing before God y alabar y glorificar a Dios. and glorify and praise God. Tremendo. Tremendous. ¿Qué hay de malo en eso, What's wrong pastor? with that, Pastor? No es que haya nada malo, There's nothing wrong with it. sino que lo hicieron después del milagro. But they did it after the miracle. Lo hicieron después cuando Dios les dio la victoria. They did it after God gave them the Cuando victory. Dios derrotó a sus enemigos. When God defeated their La enemies. pregunta es ¿por qué no lo hicieron The antes? question is why not before? Cuando estaban enfrentando al ejército del When faraón. they were facing the army of the Pharaoh. Cuando estaban entre la espada y la When they pared. were caught between the sword and the Cuando no wall. tenían salida. When there was no exit. Cuando estaban a punto de morir. When they were about to die. ¿Por qué no lo hicieron ahí? How come they didn't do it then? Porque es fácil hacerlo cuando todo está bien. It's easy to do it when everything's working out. Pero no But no. cuando estás pasando situaciones When difíciles you're en going tu through vida. difficult situations in your life. Los grandes marineros, The great sailors, los grandes capitanes the great captains, se desarrollan they en las develop grandes tormentas. the greatest storms. Escúchenlo bien, los Listen grandes carefully. capitanes The great captains se desarrollan en las grandes are tormentas. developed in the great storms. No cuando todo está bien, Not when everything is good, sino cuando las cosas están mal. but when everything is going wrong. Cuando tú no tienes dinero, When you don't have money, cuando el trabajo se acabó, when the job is done, cuando la situación está when the difícil, situation is difficult, cuando tienes problemas en tu casa y tu hogar, when you have problems at home, your cuando house, llegó enfermedad a tu vida. when illness arrived to your life. Entonces es ahí donde tú le das tu mejor alabanza a Dios. That's when you give your best worship to God. Es cuando tú le crees a It's Dios. when you believe God. Me gusta lo que hizo Jacob. I like what Jacob did. Dice que Jacob, It says to Jacob, después que luchó con
con el ángel de Jehová, after having fought the angel of God, dice que el ángel le tocó aquí el muslo the angel touched his muscle y, here, y él quedó cojo de por vida. and he limped for Y life. entonces se sostenía So he sustained himself, de una vara. held onto a staff. Pero dice que murió alabando But it says al Señor. he died worshiping Me the Lord. encanta esa porción I bíblica, love that biblical porque portion. aún cuando se estaba muriendo, Even when he was dying, estaba alabando y he was glorificando worshiping el nombre and del Señor. glorifying the name of the Lord. Así se murió él, That's how he died. alabando y glorificando el nombre de Dios. Glorifying and worshiping the name of the Lord. Los grandes The capitanes great captains se forman en las grandes are tormentas. formed in the great storms. Es imposible aprender a nadar It's impossible to learn to swim si tú no estás en el agua. if you're not in the Te water. pueden dar todas las técnicas del They can mundo, give you all the techniques in the no world. te van a servir de nada They're good for nothing hasta que tú no estés en el agua. unless you're in the water. Y hay veces vas a tener que tomar o tragar agua Sometimes you're going to have to drink the y por water. momentos parecerá que te estás And ahogando, at times you think you're drowning. pero vas a salir But adelante. you will come out. Tú no vas a aprender a nadar You will not learn to swim sentado en una silla sitting de in la a sala de chair tu casa. at home. Eso no va a It suceder. will not happen. Va a suceder en la It piscina, will happen in the en el pool, río in the o en el river, mar. or the sea. Los grandes The capitanes great captains se forman en are las formed grandes in tormentas. the great storms. Dele ese fuerte Give aplauso that al a Señor. strong applause to the Lord. Entonces dice que esa noche So it says that night estuvieron trabajando y they were trabajando, working and working, pero no cogieron absolutamente nada. but caught absolutely nothing. Imagínese que usted trabaje todo el día Imagine you work the whole y day no logre absolutamente nada. and you don't accomplish Que absolutely cuando el anything. jefe llegue When the boss arrives y le diga, terminaste el trabajo, and asks, did you finish the job? usted le diga, no, You no tell jefe, them, no boss, no lo pude I terminar. couldn't finish. Entonces, ¿qué hiciste todo el So what día? did you do all day? No, trabajé y trabajé, worked and I inclusive ni siquiera pude comer, I couldn't even eat. no pude ni siquiera tomarme un descanso, I couldn't even take a break. pero no lo lograste, no But you didn't pude, accomplish it? no logré I couldn't. absolutamente nada. I accomplished absolutely nothing. Eso trae frustración, That brings frustration. trae It cansancio, brings tiredness. te sientes mal. You feel bad. Así se sentían ellos, That's what they felt. no habían cogido nada. They caught nothing. ¿Por qué no cogieron nada? Why didn't they catch Si anything? ese lugar era un lugar donde ellos antes pescaban, The places where they used to fish. era donde ellos hacían su negocio, It's where they had their business. pero ahora nada. But now nothing. ¿Por qué, Señor? Why, Lord? Porque estaban en el lugar equivocado. Because they were in the wrong place. Ese no era el lugar que Dios le había dicho que That's estuvieran. not the place where God told them Jesús to les be. había dicho que estuvieran en el monte. Jesus told them to be on the mount. Ellos se habían ido a la playa. They had gone to the beach. Estaban cerca, They were close by. estaban en la región, They were in the region, pero no estaban en el lugar. but not in the place. Y yo les hablaba que 99% de obediencia es no I obediencia. spoke about how 99% of obedience is not obedience. No es obediencia, It's es not 100% It's obedecerle a Dios. 100% Si Dios to te obey God. dijo que hagas algo, tú lo haces. God tells you to do something, you do it. Si tú vas a tu trabajo If you go to your job, y el jefe te dice que hagas algo the boss tells you to do y something, tú no lo haces, and you don't do it, te echan. they fire you. Entonces, tú sabes eso So you know y this, por eso lo haces. and that's why you do it. Pero sin embargo, But nonetheless, cuando Dios te dice que hagas algo, when God tells you to do something, no lo haces. you don't do it, sabiendo que es para tu propio bien. knowing it's for your own good. No es para el bienestar de Dios. It's not for God's Él well-being. está bien. He's fine. Él es Dios. He's God. Es por ti, It's for you, por tu familia, for your family, por tus hijos, for your por tu children, futuro, for your future, por tu bendición. for your blessing. Y aún así no lo quieres And hacer. even so, you don't want to do it. No me parece. I don't think so. No lo entiendo. I don't get it. ¿Y por qué a mí Why sí? me? ¿Y por qué a ellos no? And how come they don't? Y entonces sacamos todas estas So excusas we have all these excuses para justificar nuestra to desobediencia. justify our disobedience. Y estamos mal. And we're wrong. Pero estoy cerca. But I'm close by. No me he alejado. I haven't moved Todavía on. estoy I'm still en la iglesia. in church. Dice la Biblia The Bible says que una mujer that a woman tenía 10 monedas had 10 coins y se le había perdido una. and had lost one. Una se le había perdido. One was lost. Estaba en la casa, It was in the house,
pero estaba perdida. but it was lost. Esto quiere decir This means que nosotros podemos estar en la casa de we Dios could be in God's house y estar perdidos. and be lost. Pero estamos en la casa de Dios, But we're in God's house, pero estamos perdidos. but we're lost. Pero estoy en la casa de Dios, But I'm in God's house, pero estás perdido. but you're lost. Necesitas ser encontrado. You need to be found. Necesitas que el maestro, You need the master, que el Dios todopoderoso te pueda that encontrar. God Almighty is able to Y find muchas you. veces nos escondemos, Many times we hide nos escondemos We hide de los propósitos de Dios. from God's purposes. ¿Y saben por qué nos Do you know escondemos? why we hide? Adán lo hizo. Adam did it. Dios lo empezó a buscar. God began to look for him. Adán, Adam, ¿dónde estás? where are you? No era que Dios no supiera dónde It's not estaba. like God didn't know where he Claro was. que Dios sabía Of dónde course, estaba. God knew where he was. Era que Dios quería God wanted que Adán supiera dónde él for estaba. Adam to know where he was. Y entonces, ¿sabe dónde estaba escondido? Do you know where he was hiding? Estaba escondido He was hidden detrás de los árboles. behind the trees. Y le dijo, Dios le pregunta, ¿y por qué te escondes? God asked him, why are you hiding? Dijo, Señor, tuve miedo cuando escuché tu voz Lord, I got scared when I heard y your me voice, escondí. and I hid. ¿Por qué tuvo miedo? Why was he scared? Porque había pecado. Because he has sinned. Había comido de la fruta He prohibida. had ate from the forbidden fruit. Por eso se escondía. That is why he was hiding. ¿Y sabe qué se puso? Do you know what he put on? Se cosió He sewed un delantal de hojas de higuera. fig leaves. Hojas de higuera. Fig leaves. ¿Sabe qué representa las hojas Do you de know una higuera? what fig leaves represent? Representa la religiosidad. Represents religiosity. Si yo hago A, B o C, If I do A, B, and C, entonces tengo que estar bien con Dios. then I should be good No, with God. claro que no. Of course not. La Biblia dice lo siguiente. The Bible says the following. Jesús dice que en los postreros días Jesus says in the latter days, muchos le dirán, Señor, Señor, many will say, Lord, Lord, en tu nombre hice I milagros, did miracles in your name. en tu nombre eché fuera In your demonios, name I casted out en tu demons. nombre sanamos In your name we enfermos. healed the Y sick. Jesús le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, Jesus said, nunca move away, os conocí. wicked people, I never knew you. Wow, ¿cómo así? How so? ¿Cómo así, hacedores de maldad? How so? Wicked Si en people. tu nombre hicimos milagros, If in your name we did en tu nombre miracles, echamos fuera in your demonios. name we casted out demons. Y Jesús les dice, apartados, hacedores de maldad, Jesus says, nunca move os away, conocí. wicked people, I never knew you. En otras palabras, estaban haciendo la obra, In other words, they were doing the pero work, su corazón estaba apartado but their heart de él. was apart from him. Hay una cita bíblica There's a biblical que site aprendí hace muchos años, al principio. that I learned many years in the beginning. A mí me enseñaron desde el principio I was taught from the beginning que uno tenía que evangelizar. that you have to Y evangelize, eso es lo correcto. and that is the right thing. Desde que venimos por primera vez a la iglesia, We come for the first time to church. necesitamos evangelizar. We need to evangelize. Yo le diría algo más, necesitamos ganar I will almas. say something more. We need to gain Las souls. almas. Gain Entonces, souls. el versículo clave que me enseñaron The verse that was key that está I en was el libro taught de Apocalipsis. is in the book of Dice, Revelation. dice Jesús, yo estoy a la puerta Jesus says, I'm at the door y llamo. and I call. Si alguno oye mi voz If anybody hears my voice y me deja entrar a él y entra en mí, yo entraré en él and lets me enter, I will enter into y them. cenaremos juntos. And we will dine together. Wow, y ese era el versículo clave. That was the key Y yo verse. salía con ese versículo a And I evangelizar. would evangelize with that verse. Salía con la pastora todos I los would go with the viernes pastor antes del culto every Friday y before nos íbamos a evangelizar the service. todo lo que era el sector de Jackson Heights, evangelize all of de Jackson Elmos, Heights, a Elmhurst, recorrerlo. to run Y all ese era el around. versículo. And that was a verse. Pero años después But years later, entendí algo. I understood something. Aunque ese versículo se puede usar Although the verse could be y se used usa y es correcto and para it's los used no creyentes, and it's right for en non-believers, realidad Jesús no le estaba hablando a los no in creyentes. reality, Jesus was speaking to the Estaba non-believers. hablando a una iglesia He was speaking to a church. y le decía, yo estoy a la puerta. He said, I'm at the door. En otras palabras, ustedes me In sacaron. other words, you kicked me Están out. haciendo cosas buenas según You're ustedes, doing good things pero according yo to no you. estoy ahí. But I'm not Y there. yo estoy a la puerta I'm at the door tocando. knocking. Si ustedes me abren, If you open, yo entraré a I will ustedes. enter. Cenaré con I will ustedes. have supper with you.
Tremendo. Tremendous. Jesús le está hablando es a la iglesia. Jesus speaking to the church. Y hay veces pensamos que estamos bien y en realidad Many estamos times mal. we think we're good, but in reality we're bad. Estoy cumpliendo, I'm fulfilling. no me he ido, estoy cerca, I'm close. I pero didn't estás leave. mal, But you're wrong. no estás bien. You're not right. Lo peor, el peor error The worst mistake es una persona que está mal, pero piensa que está bien. is the person that's bad but thinks Y they're es doing good. difícil And it's hacerle difficult entender. to make them understand. Así tú le hables y le digas, Even if you talk to them and tell them, no te van a escuchar they will not listen to you hasta que no viene until they come, la reprensión de Dios. that God reprimands them. Y ahí sí entienden. Then they understand. Por eso yo siempre les digo, That's why I always tell you, con anestesia with anesthesia o sin anestesia. or without, Ustedes eligen. you choose. ¿Cómo va a ser el proceso? How's the process? ¿Va a ser fácil Will it be easy o va a ser doloroso? or will it be painful? Usted elige You choose cómo lo va a querer. how you want it. Yo elegí hace muchos años, I chose many years ago. Señor, con anestesia, Lord, with anesthesia. porque sin anestesia duele Without mucho, anesthesia, it hurts a lot. duele muchísimo. It hurts too much. Y los procesos son The necesarios. process is necessary. Entonces no te confíes So do not think que porque vienes a la iglesia, because you come to church, entonces estás bien. then you're fine. Si usted se mete a un garaje, If you go into a garage, eso no lo hace usted un carro. that doesn't make you a car. Entonces si usted se mete a una So iglesia, if you go into a church, eso no lo hace usted un cristiano. that doesn't make you a Christian. Ser un cristiano no es una camiseta, To be a Christian is not a shirt. es un estilo de It's vida a lifestyle que usted demuestra día a día, that you show day after day, en los altos y en los the bajos, highs and the lows, cuando te va bien y cuando when te it's va going mal. good and going bad. Dios no deja de ser Dios porque tú tuviste un mal día God does not stop o being una God mala because you had semana a bad o un day, mal a bad mes o week, un mal a año. month, or a year. Dios sigue siendo God Dios. is still God. No cogieron absolutamente nada. They caught absolutely nothing. Estaban en el lugar They equivocado. were in the wrong place. Y tal vez hoy tú te encuentres así. Maybe you find yourself like that. Estás tratando de pescar You're trying algo, to catch something. estás tratando de coger algo You're trying to catch something y no has cogido nada. and you haven't caught anything. Y estás frustrado, And you're frustrated. estás cansado, You're tired. estás agotado, You're exhausted. quieres tirar la You toalla want to throw the towel porque la frustración es demasiada. because the frustration is too Y es que much. no te has dado cuenta But you haven't realized que estás en el lugar equivocado. that you're in the wrong place. Ese no fue el lugar que Jesús te dijo que estuvieras. That's not the place where Jesus told you Jesús to te be. dijo que estuvieras allá Jesus told you to be over there, y tú estás acá and you're here. y por eso no lo has logrado. That is why you haven't accomplished it. No cogieron nada. They caught nothing. Entonces llegan So they arrive y ven a alguien, and they see someone, pero no lo reconocen. but don't recognize him. Y es Jesús. And it's Jesus. ¿Por qué no lo reconocieron? How come they didn't recognize Les him? hablaba de María I Magdalena spoke about Mary hace Magdalene un mes atrás. a month ago. Ella no reconoció a Jesús She didn't recognize porque ella Jesus. estaba buscando a alguien muerto She was seeking somebody dead. y por eso no podía ver a alguien vivo. That is why she couldn't see the Hay living muchos que person. están buscando cosas muertas Many are looking for dead things. y no ven las they don't cosas see vivas que Dios tiene The delante. living things God has before them. Pero ¿dónde está Jesús? But where's Jesus? Tú estás buscando a un Jesús muerto. You're looking for a dead Jesus. Él está vivo. He's alive. No lo podía ver. She couldn't see him. Estaba buscando algo que She ya no was seeking existía, something that didn't exist. algo que no era. Something that wasn't. Ahora los discípulos Not the disciples. tienen a Jesús Have Jesus delante de ellos y no lo pueden before ver. them and they cannot see him. Porque estaban enfocados en la frustración, They were focusing on frustration, estaban enfocados en el cansancio, focus on tiredness, estaban enfocados en la decepción, focus on deception. deception. Y no podían ver a Jesús. And they couldn't see Jesus. No lo podían, era él y no lo podían ver. It was him and they Y couldn't tal see vez tú him. estás frustrado, cansado, Maybe you're cansada. frustrated, tired, Estás a punto de darte por vencido you're about to give up. y no te has dado cuenta que Jesús está delante Haven't de noticed ti. Jesus is Que before Él you. está ahí junto contigo. He is right there Y with you. entonces les dice, hijos, So he tells hijitos. them, sons, little Me children. encanta eso. I love that. No les dice rebeldes, He doesn't say rebellious. no les dice He pecadores, doesn't say sinners. les dice hijitos. He says, my children.
El Señor es tremendo. The Lord is tremendous. Ellos se merecían They deserved que Jesús los pusiera en su lugar. for Jesus to put them in their place. Pero sin embargo Jesús les muestra su amor y su Nonetheless, misericordia. Jesus shows them his love and Y mercy les dice, hijitos, and says, my children, ¿han cogido algo? have you caught anything? Jesús sabía que no. Jesus knew they didn't. ¿Por qué les pregunta? So why is he asking? Porque Él quería que ellos reconocieran He wanted sus them fallas. to acknowledge their mistakes. ¿Saben una de las cosas más difíciles? One of the most difficult things Es reconocer tus errores. is to acknowledge your La gente mistakes. siempre busca People always seek la manera de cómo salirte. the way to come out. Adán lo hizo. Adam did it. Cuando Dios lo confronta, When God confronts him, Él dice, Señor, la mujer que tú me he diste. says, Lord, the woman you gave me. En otras palabras, esto no hubiera pasado In other words, this wouldn't have si tú no happened me hubieras dado esa mujer. if you didn't give me this Así que woman. no es mi culpa, So it's not my fault. es tu culpa. It's your fault. Porque la mujer que tú me diste That's the woman you gave me. no es mi culpa. It's not my fault. Siempre buscamos la manera We always find a de way echarle la culpa al otro, to blame others, pero nunca queremos but we never want aceptar nuestros errores. to take Decir, yo fui our el que lo hice. mistakes. To say, Yo I tomé did las it. malas I made the decisiones. bad decisions. Yo fui el que hice lo que hice. I'm the one that did that. Y estas son las And these are consecuencias. the consequences. No, No. queremos echarle la culpa al We hermano, a want la to blame the hermana, brother, the sister, al líder, al the pastor, leader, the pastor, a todo el mundo, everybody menos except a nosotros mismos. ourselves. El que reconoce sus pecados Whoever acknowledges their sins hallará gracia y perdón. will find grace and Mas el que forgiveness. los oculta But the ones that hide them no hallará will misericordia. not find mercy. Entonces Dios quiere que nosotros God wants us admitamos nuestros to errores. admit our mistakes. Jesús les estaba tratando de dar una oportunidad Jesus was trying to give them an opportunity de que todo ese trabajo, esfuerzo, that all that work, the effort, esa desobediencia, disobedience, yo lo voy a hacer por mí mismo, I will do it for myself. no trabaja. It doesn't work. Entonces tuvieron que decir, no, Señor, They had to say, no, Lord, no hemos cogido nada, we have caught nothing. nada. Nothing. Y les decía como Jacob And I told you how Jacob también tuvo una oportunidad, also had an opportunity. porque él se había hecho pasar por su hermano Esaú. He pretended to be his brother Y cuando Esau. su papá le preguntó, ¿eres tú? When his father asked, is it you? Porque suenas como Esaú, Because you sound like aunque Esau. pareces, Although you feel, perdón, suenas como Jacob, you sound like Jacob. aunque pareces Although que you fueras feel Esaú. like Esau. Dijo, no, mi padre, yo soy Esaú. No, father, I'm Esau. Y él le mintió. And he lied. Entonces cuando se encuentra con el ángel de Jehová, So when he goes before the angel of the Lord, el Señor le pregunta, the ¿cómo es tu Lord nombre? asks, what's your name? Claro que Dios sabía cómo se Of llamaba. course, God knew his Le name. estaba dando la oportunidad He was giving the opportunity de hacer las cosas to do correctas. things right. Señor, Lord, me llamo Jacob. my name is Jacob. Ese soy yo. That's who I am. Yo lo hice. I did it. Tiempos atrás Times ago, fui un mentiroso. I was a liar. Tiempo atrás era un Times engañador. back, I was a deceiver. Tiempo atrás hice cosas que no debía de Back then, I hacer. did things I Sí, shouldn't have. Señor, ese soy yo. Yes, Lord, that is me. El Señor nunca, nunca, jamás The Lord never ever va a dejar un corazón contrito will leave a y heart humillado. that is humble and Un meek. corazón contrito y A humble humillado and meek heart que simplemente se derrama de Dios. that simply pours out before Señor, God. sí, yo soy un pecador. Yes, Lord, I am a sinner. Yo lo acepto. I accept it. Entonces ellos tuvieron que aceptar, Señor, So they had to accept. no hemos cogido absolutamente We've caught nada. absolutely nothing. Entonces el Señor les muestra So the Lord shows them. de que ahí Él tenía algo preparado para ellos. He has something prepared for them. Tenía un fuego, He had fire, tenía pan he had bread, y tenía peces. and there were fish. Todo lo que ellos habían estado tratando de coger, Everything they were trying to catch, Jesús ya lo tenía. Jesus already had it. No había que esforzarse, You don't have to make an no había effort. que trabajar toda la You noche, don't have to work all night. no había que estar frustrado. You don't have to be frustrated. No, todo estaba listo y preparado. Everything was ready and prepared. Todo estaba listo. Everything was ready. Entonces dice la palabra, me encanta esto, The word says, and I love this, que cuando ellos escucharon a Jesús, when they heard Jesus, Juan,
John, el apóstol Juan Apostle John, reconoció, es Jesús. recognized and he said, Es it is Jesús, Jesus. lo It's pudo Jesus. reconocer. He was able to recognize Este fue it. el mismo apóstol This is the same apostle que tuvo entendimiento that had understanding y sabiduría cuando el día de la resurrección. and wisdom on the day of resurrection. No fue Pedro, It wasn't Peter, fue Juan. it was John. Y reconoció, es Jesús. And he Porque recognized it was solamente Jesus. Jesús puede Because hacer only cosas así. Jesus can do things Pero like antes this. de eso, Before that, Jesús les dice Jesus says de que tiren la red to throw the al net otro lado. on the other side. Al otro lado. The other side. ¿Cuál es el otro lado? What's the other side? ¿Es el lado derecho Is it the right o es el lado or izquierdo? is it the left? Yo he estado buscando por semanas y I've meses been looking for weeks and cuál months. lado era. Which side was it? La verdad es que nadie The sabe. truth is nobody knows. Y el Señor me decía esta The semana, Lord was telling me this week, no se trata del lado, it's not about the si side, es al izquierdo o al whether it's derecho. left or right. Se trata es de la It's obediencia. about obedience. Si yo te digo a la derecha, es a la To the derecha. right, it's to the Si right. yo te digo a la izquierda, If es I a la tell you to the izquierda. left, it's to Eso the es left. todo. That's it. No le busque la otra pata al gato, no la tiene. Don't look for the other paw. No existe. It doesn't exist. Si Jesús dijo a la derecha, es a la If derecha. Jesus says right, it's right. Si Jesús dijo a la izquierda, es a la If God izquierda. says to the left, it's the left. Simplemente obedezca. Simply obey. Nada más, tan sencillo como As es. simple as that. La vida es fácil Life is easy. si usted simplemente sabe If you obedecer. simply know how to Su obey. jefe le dice haga algo, Your boss says hágalo. do something, you Dios do le it. dice haga, God says hágalo. do something, do it. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Gente complicada People are que se complicated. complica, pero no, They're so complicated. no lo But voy a no, hacer I will not do porque it no lo entiendo. because I don't get it. Y así no es como yo And lo he that's hecho. not how I've done it. Exactamente ese es el punto. Exactly, that is the point. Por eso estás en la situación que estás. That is why you're in the situation you're Porque in. siempre lo quieres hacer a tu Because you manera always want it your way y no a la manera de Dios. and not God's way. Esta historia This story habla precisamente de eso, speaks precisely about that. de que ellos estaban acostumbrados They were used to a tirar la red a un lado. throwing the net to one side. Y Jesús, que no es un pescador, Jesus, who's not a fisherman, les dice, tírenla al says, otro lado. throw it to the O sea, other side. no al lado que ustedes acostumbran a Not to the hacerlo. one you're used to. No la rutina que ustedes llevan. Not your routine. No lo que siempre han hecho Not what you've always y done. por lo cual siempre han fracasado. That is why you always fail. Sino que ahora lo van a hacer es Now, a mi manera. you're going to do it my way. Y dice que tiraron la red It says they threw the net y los peces and fish venían. were coming. Recogieron 153. They had 153. 153. 153. Y no eran Counted. pequeñitos, And they weren't small, eran grandes. they were big. Grandotes los peces. Huge fish. Cuando Dios te da algo, When God gives you something, Dios te da es God abundancia. gives you abundance. Te da cosas He grandes. gives you big things. Hace que sean He fáciles. makes them easy, Donde tú no tienes que estar trabajando y where you esforzándote, don't have to be working frustrado y hard, being molesto. frustrated and No. angry. No. Venía a mí, Come to me, todos los que estén cargados all y who are cansados, tired and burdened, y yo los haré descansar. and I will give you rest. Mi carga es fácil, My burden is light. mi yugo es My ligero. yoke is light. Lo que Dios te da es What God fácil. gives you is easy. Simplemente obedécele. Simply ¿Cuál obey es el Him. problema? What is the Obedécele. problem? Ya, eso Obey es Him. todo. That's it. Ya. That's it. ¿Y qué sucedió? And what happened? Dice que 153 peces. It says 153 fish. ¿Y por qué los contaron? Why did they count them? No sé que por qué los What do contaron. you mean why they counted them? Pues los iban a llevar al mercado. They were going to take them to the market. ¿Cómo van a saber cuánto lo van a vender? How do they know how much to sell Si it no for? saben cuántos hay. If they don't know how many they have. Entonces contaron 1, So they counted 1, 2, 4. 3, 4. Pero mire lo que hizo Pedro. But look at what Peter did. Pedro fue el Peter único was the only one que se encargó who took care of de la carga. the burden. Nadie más quiso llevar la carga. Nobody else wanted to take the cargo. Esto nos dice dos cosas. This tells us two things. Primero, First, de que Pedro era una persona Peter was a person que estaba dispuesto a servir willing to serve y a tomar las cargas por muy duras and to take charge, y por muy no difíciles que matter how fueran. hard and difficult they were. 153 peces. 153 fish. Pongámosle que cada pez Let's say that mínimo each pesara 2 fish, libras. minimum, the weight Quiere was 2 decir que pounds. eran 306 libras. That meant 306 Más pounds.
la malla. plus the net. Eso es bastante peso That is y a lot mojada. of weight and wet. Sin embargo, Pedro Nonetheless, la Peter jaló pulled y it la trajo and brought it hasta la tierra. to hasta the la arena. land. To the Eso shore. demuestra no solamente su fuerza That shows física, not only his physical strength, sino su motivación but his motivation de servir. to serve. Mientras que todos se quedan con las manos cruzadas, Everybody's cross-armed. hay algunos que dicen, aquí estoy, Some say, Señor. here I am, En Lord. lo que tú quieras que yo haga, Whatever you want me to do, yo estoy aquí para I'm servir. here to serve. Así sea difícil, Even if it's así physical, la carga pese mucho. even if the cargo weighs a Señor, lot, cuenta conmigo. you can count on Aquí me, estoy Lord. yo para servir. I am here to Alguien le serve. puede dar un fuerte Can aplauso. somebody give a Señor? strong applause? ¿Seguimos o paramos? Continue or stop. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? So what happened? Dice de que Juan fue el primero It says John was the en first entender to understand de que era Jesús, that it was Jesus, pero no actuó. but he didn't act. El que actuó The fue one that Pedro. acted was Peter. Una cosa es conocer algo One thing is to know something, y otra cosa es hacer algo. another thing is to do Muchas something. personas conocen la palabra de Many Dios people know the word of God, y le hablan a ustedes la and palabra they de speak to you Dios. about the word of God. Pero cuando viene el momento de hacer algo no lo But hacen. when the time comes, they don't do anything. La Biblia dice The Bible says de que la fe es la certeza de lo que se espera, faith is the certainty la of what's convicción expected, de lo que no se the ve. conviction of what's not Y hay seen. gente que te habla de fe, People speak to you about faith, pero no actúan but they don't act en la fe. in faith, Y te desarrollan and they develop todo lo que es la fe. everything about Y faith. te hablan y te dicen de la fe, pero They talk and speak about faith, no demuestran but they don't show la fe. faith. La fe tiene que ser demostrada. Faith should be shown. No es algo de hablar. It's not something Es spoken. algo que tú vives. It's something you live. Es algo que tú le crees a Dios. Something you believe God. No cuando las cosas se están yendo bien, Not when things are going sino well, aún más cuando las cosas no te están yendo even bien. more when things are Porque not tú le working estás out, creyendo a Dios. because you're believing God, Tú estás confiado en you're Dios trusting in God, de que todo va a estar that bien. everything will be good, Y la gente puede ver eso. and people can see Y this, Dios es and glorificado. God is glorified, Porque la gente va a querer conocer ese Dios. because people will want to know this God, Ese Dios que te hace pensar that diferente. God that makes you think Ese differently, Dios que te hace ver that God diferente. that makes you see Que tú differently, puedes ver tu familia that you can see your family cambiada. changed, Que puedes ver una you prosperidad. can see a Que prosperity, puedes ver tus hijos sirviendo you a can see your Dios. children serving Que God, puedes ver a tu marido you can see cambiado. your husband being Que changed, puedes ver tus finanzas you prósperas. can see your financial prosperous, Aunque todo esté en el even piso. when everything's on the ground. Y la gente va a decir, pero ¿cómo así? People will say, how so? ¿Usted cómo puede ver eso? How can you see this? Si lo que estamos viendo, la realidad es If what we're otra. seeing, the reality is No, something esa else. es su No, realidad. that's your reality. Mi realidad My reality está basada en la based fe on the en faith Cristo in Jesús. Jesus Christ. En esa Amen. está basada That is mi what realidad. my reality is based on. ¿Quién fue el que actuó? Who acted? El que actuó fue The Pedro. one that acted was Peter. No se trata de conocer, It's not about knowing. se trata de hacer. It's about doing. Y él fue el que lo hizo. He's the one that ¿Y did qué it. fue lo que hizo? What did he do? Se tiró de la barca. He threw himself off the Porque boat. si él iba en la barca, If he was on the boat, la barca iba demasiado pesada. the boat was too heavy. Tenía ya por lo menos 306, 350 It had libras más. At least 300, 350 pounds Le iba a more. tomar mucho tiempo It would take him a long poder time llegar hasta la orilla. to reach the shore. Hay veces es necesario Sometimes it's hacer necessary lo que se tenga que hacer to do what you have to con do tal de llegar donde Jesús lo más long rápido. as you get to Jesus as quick as possible. Hay cosas que no pueden There esperar, are things that cannot wait. no pueden. They can't. Y tú no te puedes dar ese lujo. You cannot get that luxury. La semana pasada, 2 semanas atrás, 2 weeks ago, mi papá estuvo en mi casa my dad was in my house. con otros hermanos. Estábamos other haciendo algo brothers. alrededor de la casa. We were doing something for the Mi house. papá se sentó ahí en la cocina My dad sat in the kitchen. y yo le dije, jugando, le dije, Jokingly, I said, papá, faltó algo por hacer. Dad, you missed Y something. me dijo, no, hijo, eso lo hacemos la próxima He said, semana. no, son, we'll do that next week. ¿Saben qué pasó? Do you know what happened? Al otro día, The following day, temprano en la mañana, 8:30, early morning, se 8:30, cayó he fell, caminando, walking. ¿no? Y casi se rompe aquí el He hueso almost broke his bone que está entre el hip,
¿cómo se? Cadera. La cadera. Casi His se hip. rompe la cadera. He almost broke his hip. 2 meses, 2 months. perdón, 2 semanas ha estado en el centro de rehabilitación. He's in the Allá está. rehab center for 2 2 semanas. weeks. 2 weeks. El día de mañana Tomorrow no está garantizado is not guaranteed para nadie. to anyone. Hoy es el día Today is que the ha day hecho Jehová. that the Lord Hoy has es made. el día. Today Hoy es el día. is the day. Personas que les gusta dejar todo para mañana. People like to leave everything for tomorrow. Tienen el espíritu de Faraón. They have the spirit of Pharaoh. Pastor, ¿y cuál es ese Pastor, espíritu? what is that spirit? Dice que habían ranas It says por todos there were lados. frogs Por- everywhere. Usted abría el horno, You open the ranas. oven, there were frogs. Se iba a acostar, You would go to ranas sleep, en la cama. frogs in the bed. Iba a prender el televisor, You would turn on the ranas en el TV, televisor. frogs on the TV. Iba a coger su celular, Take iPhone your cell 16, phone, iPhone 16, ranas ahí. frogs right Se there. iba a meter en el internet, You were going to the ranas. Había internet, ranas por todos lados. frogs all over. Entonces Moisés le dice, Faraón, So he says, Pharaoh, ¿cuándo quieres que ore when do you want me to pray? para que las ranas se vayan? So the frogs could leave. ¿Saben qué dijo Faraón? Do you know what Pharaoh said? Mañana. Tomorrow. Personas que todo lo dejan para People leaving mañana. everything for tomorrow. No, es hoy, No, porque mañana it's no está today. garantizado para Tomorrow's not nadie. guaranteed for anyone. Lo que tienes que hacer, hazlo hoy. What do you have to do? You do it Si today. tienes que pedir perdón, pídelo If you have hoy. to ask for forgiveness, ask Si today. tienes que volver nuevamente a mendar tu relación con alguien o hacer algo con If you hazlo have to mend hoy. your relationship with somebody, Hoy. do it today. Hoy es el día. Today is the day. Mañana no. Not tomorrow. Entonces tienes que ser una persona de acción. You have to be a person of action. Tienes que ser una persona de You acción. have to be a person of action. Cuando yo voy a un funeral, When I go to a funeral, hay 2 clases de there are personas 2 types of people, o 2 clases de dolor. or 2 types of pain. Los unos Some que tienen el dolor porque perdieron a un ser querido. have the pain because they lost a loving. Ese es un dolor. That's a pain. Y los otros The other, porque no hicieron o no hicieron lo que debían de hacer. because they couldn't or didn't do what they En were otras supposed to. palabras, la persona se murió In other words, a person y died, ellos quedaron enojados con esa persona. and they were upset at that person. No le hablaban. They were speaking to Hacía them. 5 años que no le dirigían la 5 palabra. years ago, they didn't talk to them. Y ahora viene now, ese dolor That pain comes de no haber podido arreglar las of not cosas. being able to fix Y things. ahora lloran And now they cry y se tiran encima del ataúd y del and throw muerto themselves over the coffin, the dead. demasiado tarde. It's too late. No lo hicieron cuando la They persona didn't do estaba it viva. when the person was alive. ¿Tú quieres demostrarle a alguien que lo amas, Do you que want to la show amas? somebody you love them? Hazlo hoy. Do it today. No esperes al día del padre, el Don't día de wait la for madre, el Father's Day, cumpleaños. Mother's Day, No, a birthday. hazlo hoy. Do it Hoy today. es el día. Today is the day. Hoy es el día. Today is the day. Dele ese fuerte aplauso. Give that strong applause. Entonces fue Pedro el que actuó. So it was Peter who acted. Pero mire lo que él hizo. But look at what he did. Él se tiró a nadar. He threw himself to swim, started swimming. Pero se acordó de algo. But remembered something. Se acordó antes de tirarse Before throwing himself, que ahí tenía la ropa. he remembered there was clothes. Tenía la ropa. He had the clothes. Quiere decir Meaning, que Pedro estaba por lo menos en Peter pantaloncillos. was at least in underwear. Por lo menos. No At sé si eran least. boxers. I don't know if they were boxers. No sé. La Biblia no lo dice. I don't know. The Bible doesn't specify. Pero mínimo But minimum, estaba en he was in pantaloncillos. underwear. Estaba pescando. He was fishing. Entonces coge la ropa, So he takes his clothes, se la echa al hombro throws it y over, empieza a nadar and begins to swim hasta que llegó donde estaba Jesús. until he reached where ¿Por Jesus qué? was. ¿Por qué se llevó la ropa? Why did he take his clothes? ¿Qué importa la ropa? Who cares about the clothes? ¿Por qué se la tenía que Why traer? did he have to bring it? Déjeme decirle por qué. Let me tell you why. 2 veces antes, Twice before, él había estado caminando con Jesús he had been walking with Jesus y se había regresado. and went back 2 veces antes. 2 times. Pedro había sido llamado. Peter had been called. Había estado caminando con He was Jesús, walking with Jesus, pero se había vuelto but went back para el mundo.
to the world. Esta hubiera sido la tercera vez. This would have been the third time. Entonces Pedro no quería dejar nada en la barca Peter didn't want to leave nothing on the boat que fuera un motivo para él tener que regresar. for it to be a motive for him to go back. Nada. Nothing. Cuando tú rompes When you break con el pasado, with the past, tú rompes con el you pasado. break with the past. Si tú estás tratando de dejar, yo por ejemplo cuando If you're trato con trying- la gente que tiene problemas con la droga, People having problems with drugs. no solamente es el proceso de la It's liberación not just the process of deliverance y de tratar de ayudar a esta and trying to persona, help this person. sino que una de las cosas que se les dice One of the things they're told es que borren el teléfono is to erase the phone number. de la persona que les vende la droga. Person selling them O sea, drugs. rompa con todo. Break everything. Que no haya ninguna razón That there's no reason que lo haga usted regresar nuevamente al pasado. to go back to the past. Algunos de ustedes todavía tienen el Some of you teléfono still have the phone de la number exnovia o of del the exnovio ex-girlfriend, ex-boyfriend, por si de pronto. just in case. Uno nunca You sabe. never know. Y ahí está. And it's there. Y apenas rompen con Juan, As soon as they break up with John, vuelven nuevamente con Pablo. they go back with Paul. Porque ahí está el teléfono. Because there's the phone Y number. mira las redes And sociales. they go on social media. Es increíble. It's incredible. Dejaron a Juan They left John. y están mirando la que hizo. Ay, mira, está con María. They're seeing what Ay, he's mira. doing. Oh, look, he's with Y me. a mí nunca me llevó allá. He never took me Pero there. a ella sí. Mira. He takes her. Ah, mira, sí lo ves. Look at that. You see that. Y se enojan And they get angry. y viven en amargura And they y live in resentimiento bitterness, todo el día viendo las redes All day sociales del looking at otro social media for the other one. y el otro viviendo la vida And loca he's living la vida loca. y los otros llorando. And we're crying. Yo escuché algo que me llamó mucho la I heard atención something that really caught my y attention. no es un cristiano, It's not a Christian. pero dijo que la amargura He said that bitterness es como tomarse un veneno usted is like drinking poison y querer o pretender que le va a hacer daño a la otra and persona. wanting to pretend that it's going to Y hurt dije, the other wow, person. tremenda ilustración, me It's a encanta, la tremendous voy a usar. illustration. I like it. I'm going to Y use no it. era un cristiano, And he wasn't Christian. el usted And you, tener resentimiento, To be rabia bitterness, con otra persona, resentfulness with es como somebody else, tomarse usted un veneno it's like you're drinking y pretender poison and que le va a hacer pretending mal al otro. that it will harm the other No, one. te está haciendo mal es a ti, No, it's harming you. te está matando es a ti. It's killing you. El resentimiento, la rabia Resentfulness, anger, de que al otro o a la otra le está yendo bien. that the other one's having a good ¿De time. qué le importa que le esté yendo Why do you bien? care if they're having a good Cuando time? Dios tiene algo mejor When God has something para ti, better for you. tiene algo He mejor has something para ti. better for you. Que le vaya bien, que le vaya If bien. it's going well for them, let it go well. Porque lo mío es más grande y es Mine is mejor. greater and better. Entonces, ¿por qué voy a sentir So envidia why will I envy? si yo sé quién soy para Jesús? I know who I am to Jesus. Cuando tú sabes quién tú When you eres, know who you are, tú vas a saber qué you hacer. will know what to do. Vas a vivir confiado, You will be tranquilo, trusting, calm. que las bendiciones correrán The hasta blessings alcanzarte. will chase you until they reach Ni you. siquiera las vas a buscar. You don't even have to seek La them. Biblia dice que las Bible bendiciones correrán the blessings detrás de will ti chase hasta after you. alcanzarte. Until they reach you. Yo les digo a los líderes, nunca I tell the busquen la leaders, grandeza. never look for greatness. Deje que la grandeza los busque Allow a greatness to ustedes. seek Las you. bendiciones lo van The a buscar. blessings will seek you. Es fácil, es It's sencillo. easy. It's simple. No hay que complicar la vida. You don't have to complicate life. Todo lo que ellos querían Everything they wanted estaba ahí. was there. ¿Saben por qué Jesús no fue donde ellos? So you know why Jesus didn't go to them. En otras ocasiones sí lo había hecho, On other occasions he had, no en esta, not this one, porque estaban en desobediencia. because they were in disobedience. Jesús les había dicho, estén en ese lugar. Jesus has said, be in that No place. estaban. They weren't there. Ustedes van a ir donde Jesús You esté. will go to where Jesus is. Muchas veces Jesús ha ido donde Many nosotros times estamos. Jesus has gone Esta where vez we no. are. Not this time. Ustedes van a venir You will donde come yo estoy. to where I am. Así es. That's how it is. Por eso Jesús lo hizo. That is why Jesus did it. Mire que en una ocasión On one occasion, Jesús necesitaba alimentar 20,000 Jesus personas needed to feed 20,000 y people. le trajeron a él And he was brought unos panes bread y unos and pececillos. fish. ¿Qué le trajeron? What did they bring? Unos panes Bread y unos and pececillos. fish. Ahora Now, él no estaba pidiendo que le trajeran, he wasn't asking for it to be brought. él estaba dando He was giving panes bread y pececillos. and fish. Peces, Fish,
panes, bread. los tiene todo ahí. He has them all. Lo que ellos trajeron What they brought no hizo el desayuno, didn't make breakfast. añadió It al added buffet, to the buffet. pero el desayuno But the breakfast lo había hecho Jesús. Jesus had made. No hay nada que tú puedas traer There's nothing you could bring que Jesús necesite. that Jesus needs. Simplemente añade Simply add a lo que Él está to haciendo, what he's doing. pero Él ya lo ha hecho. But he's already done it. Y tú simplemente tienes que And you disfrutarlo. simply have to enjoy. ¿Por qué estás tan cansado? Why are you so tired? ¿Por qué estás tan cargado? Why are you so burdened? ¿Por qué estás tan Why are you so frustrado? frustrated? ¿Por qué? Why? Porque has estado trabajando en tus propias Because you've been fuerzas. working in your own strength. Porque has estado en el lugar equivocado. Because you've been in the wrong place. Y es fácil simplemente estar en el It's lugar easy correcto. to simply be in the right place. Es fácil. It's easy. Solamente tienes que obedecer. Just have to obey. Nada más. That's it. Y eso te va a ayudar a llegar a This la will help bendición. you reach the blessing. Alguien le puede dar un fuerte Can aplauso. somebody al give a Señor? strong applause to the Lord? Entonces Jesús les está dando eso. So Jesus is giving them. ¿Por qué 153 peces pescados? Why 153 fish? Muchos dicen que hay diferentes historias Many say there are different stories o entendimientos sobre eso. or understanding about this. Algunos dicen Many say que era que en ese tiempo it was back then había o se conocía 153 clases diferentes de peces. they knew of 153 different types of fish. Que en ese tiempo In that time, ellos tenían conocimiento they had knowledge de 153 clases of diferentes de peces. 153 different types Y of fish. Jesús les había dicho And Jesus has que said ellos iban a ser pescadores de hombres. they will be fishermen of En men. otras palabras, ganadores In de other almas. words, gaining Jesús souls. siempre nos llama a ser Jesus ganadores always calls us to be de almas, gainers, a trabajar soul gain, para el reino de to Dios. work for God's El kingdom. trabajo no es simplemente acá al frente Work is not simply here in the front o cantando acá al frente. or singing in the El front. trabajo es ganando almas. Work is gaining souls allá afuera. outside. Yo les decía hace 2 semanas, I told you 2 weeks ago, Jesús nunca dijo inviten a la gente a Jesus la never iglesia, said nunca. invite the people to church. Never. Pero sí dijo But he did que la say iglesia saliera for the al mundo. church to go to the En world. otras palabras, no es de invitar In a la other gente a la words, iglesia, and not inviting people to es church. de salir al mundo y ganar las It's going almas. to the world and, para Cristo. and gaining souls for Christ. Hay veces los invitamos, Sometimes we invite them, pero ellos no vienen. but they don't come. Por eso tenemos que salir afuera That is why we have to go y los outside tenemos que ganar. and gain them. Entonces, 153. So 153. Pero hay otra But there's another one que me gusta más that I like more. y creo que es más apropiada. I think it's more Y appropriate. es que dice que en hebreo, It says that in Hebrew, porque son números, because they're numbers, representa y dice yo soy Dios. represents saying, I am Y me God. encanta esa And I like revelación, that revelation, porque es lo que nosotros necesitamos. because it's what we need. Saber que en cualquier situación, To know that in any en situation, cualquier adversidad o any problema, adversity or problem, Él es Dios. He is God. Y Él va a solucionar tu He problema. will solve your problem. ¿Recuerdan lo de María? Remember about Mary? Ella fue temprano en la mañana al She sepulcro. went early morning Iba a ungir a Jesús. to the tomb. She was going Pero to había anoint una Jesus. gran piedra. But there was a big stone. Esa piedra pesaba por lo menos That stone 3 toneladas. weighed at least 3 3 tons. toneladas es el equivalente a 3,000 libras. 3 tons is equivalent to 3,000 Una pounds. mujer de 120 libras A 120-pound woman jamás va a mover una piedra de would never 3 toneladas. move Jamás. a 3-ton rock. Pero a ella no le importaba. But she didn't care Porque sus ojos because her eyes estaban puestos en were Jesús. placed on Jesus. Y cuando llegó al sepulcro, When she arrived at the tomb, la piedra había sido removida. the rock had already En been otras removed. palabras, el problema había sido quitado. In other words, the problem was Cuando removed. tú te enfocas en Jesús, When you focus on Jesus, cuando Jesús es para ti todo, when Jesus is no everything for you, importa qué tan grande sea el no problema, matter how big the no problem is, importa qué tan grande sea la no matter montaña, how big the mountain cuando is, tú llegues será when quitada you delante arrive, de ti, it will no be estará, removed before va a you. It desaparecer will no longer be there, it will disappear. y no vas a tener nada de qué You preocuparte. will have nothing to worry about. Esa es la actitud que debemos de That tener, is the attitude we should una have. actitud de fe, An attitude of faith. una actitud que le creemos a An Dios, attitude where we believe que sus God. promesas son sí That his y amén, promises are yes and que amen. yo esperaré I tranquilamente, will wait calmly, confiado en el trusting in Señor, the Lord. que Él That me he dará la Will victoria, give me victory. Él te la dará. He will give it to Tú no you. vas a
a tener que hacerlo. You No won't vas a have to tener do que it. pelear esas You batallas. don't have to fight the No vas a battle. tener que pelear contra la You don't suegra. have to fight with your No vas in-law. a tener que pelear con tu ex You don't have to fight with your mujer o tu ex marido ex-wife, o tu ex-husband, jefe. or your No. boss. No. Jesús Jesus peleará will por fight ti. for you. Jesús te dará Jesus la will victoria. give you Tú victory. solamente You recibirás simply la will bendición. receive the blessing. Ahora sí, dele ese fuerte Now give him aplauso, that Señor. strong applause. Vamos a ponernos de pie Let's stand up. y vamos a orar por un Pray. minuto. Vamos a orar por dos cosas. Let's pray for two things. La primera, First, por aquellos que no han recibido a Jesús for como those who haven't received su Jesus Señor y su Salvador. as their Lord and Savior. Y la segunda, And second, por aquellos que necesitan pedirle perdón a Dios, for those who need to ask God for forgiveness porque no han sabido esperar, because they haven't known how to wait, porque se han desesperado, because they got desperate. porque han tomado decisiones They equivocadas, made wrong decisions. porque se han desesperado. They got desperate. Y esa desesperación And that desperation y esas and ocasiones those occasions han hecho que no solamente ustedes have made not only you regresen atrás, go back, sino que gente que está con but ustedes people that are with you regresen atrás went back. y necesitan pedir perdón. And you need to ask for Entonces forgiveness. vamos a orar. So let's pray. Primero por aquellos que necesitan entregar su vida a First, Jesús. for those who need to give their life Padre, to hoy te doy Jesus. gracias. Father, I thank you today. Hoy he entendido que soy un I pecador. understood I am a sinner. Señor, me arrepiento de todos mis Lord, I pecados repent of all of my sins. y te pido perdón en esta And I hora. ask you for forgiveness at Que this por time. favor me laves con tu sangre preciosa. So please cleanse me with your precious blood. Que inscribas mi nombre en el libro de la To vida. write my name in the book of life. Que envíes tu Santo Espíritu sobre To mí. send your Holy Spirit upon Que me. yo nunca me I apartaré will de never ti. set apart. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque hoy because soy today un hijo, una I am hija tuya. a son and En daughter el of nombre de yours. In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amen. Padre, en esta hora también queremos pedirte Father, at perdón. this hour, we also want to ask for forgiveness. Porque tal vez no hemos sabido esperar, Maybe Señor. we didn't know how to wait, Lord. Hemos estado ansiosos, We have been anxious, preocupados, worried. nos hemos molestado y nos hemos sentido frustrados We've gotten mad and been frustrated. y hemos tomado decisiones, And we made decisions Señor, no conforme a tu voluntad, not according to your will, Lord, sino conforme a nuestra voluntad. according to our will. Señor, y nos hemos encontrado cansados y We've found cargados. ourselves tired and burdened. Hemos trabajado We have worked y no hemos logrado and absolutamente haven't nada. accomplished absolutely Pero anything. hoy entendemos tu palabra But today we understand your y por word. eso te pedimos perdón. That is why we ask you for forgiveness. Que tú nos perdones, For Señor, you to forgive us, Lord, por no saber esperar y confiar en for ti. not knowing how to wait and trust Pero in you. ahora, Señor, But now, lo Lord, vamos a hacer we will correctamente. do it the right way. Vamos a esperar en tus We promesas. will wait on your promises. Vamos a esperar, Señor, en el tiempo tuyo, We will wait on your time, en Lord, eso que conocemos como el Kairos, what we know as Kairos. que es tu perfecta y santa That voluntad. is your perfect and Que lo holy que tú will. nos has prometido va a venir. What you have promised us will Que come. tus promesas llegarán. Your promises will come. Que tus bendiciones se harán verdad en nuestras vidas. Blessings will become real in our Y que lives. serán de testimonio para They will otros. serve as testimony for Que others. nosotros supimos esperar. That we knew how to wait. Porque sabemos que podemos confiar en ti, Because we know Señor. we can trust in you, Lord. Perdona, Señor, nuestra Forgive us, desobediencia Lord, our disobedience. y el habernos apartado de ti. And to having set apart from you. Perdona en esta hora. We ask you for forgiveness En el at this nombre de hour. In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Dele ese Amen. fuerte aplauso. Give him that strong applause.